Ok, retomando nuevamente, la última herramienta que nos hace falta ahora verificar es precisamente la combinación, la tabla de contenido, combinación de correspondencia, y precisamente consiste en unir dos documentos, el documento A y B, en un tercer documento denominado C, sin afectar la información de ninguno de los primeros, sino el que se produce, en este caso el de C. En todo caso, a estos hay que denominarlos de alguna manera y le vamos a denominar según lo que ya nosotros sabemos. A uno es, por ejemplo, el origen de datos y el otro es el documento principal. ¿Alguna vez se ha preguntado usted cómo hacen, por ejemplo, las facturas, los recibos de teléfono, etcétera? Pues precisamente esta herramienta puede ser una de las herramientas que dentro de la empresa se ocupen para generar precisamente estos recibos, ¿verdad? Obviamente de una manera pues básica con MS Word lo vamos a hacer nosotros, por si en algún determinado momento nos vemos en la necesidad de poderlo ocupar. Entonces, vamos a tener dos tipos de documentos, el documento origen de datos, que son los destinatarios, es decir, a quienes van a ir dirigido, que en este caso es el documento B, y el documento A es el documento principal. En ese caso puede ser una carta, un recibo, etcétera, que combinado con el origen de datos, pues prácticamente les da el documento C, pero obviamente la mezcla de ambos es la información importante que brindar. Por los documentos por separado son datos, pero al unirlos nos genera un producto y en este caso la información en particular. Entonces, nosotros vamos a generar N cartas tantas cuantos orígenes de datos tengamos, es decir, los destinatarios, cuántos destinatarios sean, y se van a hacer esa cantidad de cartas en un documento extra. El documento puede ser que directamente lo podemos imprimir o simplemente pues lo hagamos en otro documento de Word para luego poderlo imprimir, ya sea en alguno de los formatos que existan. Entonces, obviamente, el origen de los datos va a contener datos personales, de datos de usuarios, nombres, dirección, documentos y algún otro tipo de dato que sea necesario o también datos que no nos interesa para producir la carta, pero existen dentro de la información que nosotros conocemos como origen de los datos, que en este caso sería el documento B. El origen de datos está formado por campos y registros. Los campos deben designarse por un nombre. Los más normal es denominar a los campos en función de la información que contenga. Entonces nosotros, esta es la explicación de lo que prácticamente se nos está diciendo ahí, ¿verdad? De modo tal que el documento principal está formado con un texto fijo con cualquier tipo de distribución, el mismo para todas las copias que se van a generar, ¿vea? Y donde se inserta la información de origen. Obviamente le hemos puesto un símbolo de base de datos porque precisamente es lo que le decíamos. El otro documento, o sea, aparte de, puede ser un sobre, puede ser una carta, puede ser un recibo, cualquier tipo de documento, pero siempre la misma base de datos y usted extrae de la información la más importante. En este caso, la base de datos usted sabe que consta de campos y registros. Los campos son los nombres que usted se le asigna a las columnas y en una base de datos se le llama campos y los registros es toda la información referente a un solo usuario, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos esa base de datos. Combinadas las dos, vamos a generar un documento C, que precisamente este documento será incorporado, los campos de la base de datos serán incorporados al documento y de la mezcla de ambos se va a generar un documento extra, que es el que nosotros vamos a denominar, en este caso, el documento C. En Word, nosotros, obviamente, el documento principal, usted va a ir incorporando elementos
del documento origen. Nosotros lo identificamos por medio de campos. En ese caso, obsérvese que va a encontrar nombres de campos con el símbolo mayor, mayor y menor, menor, y dentro de él el nombre del campo que se le ha asignado, el encabezado. Cuando estamos hablando de esta información, y es importante que veamos esto, tenemos un listado y en este listado tenemos información, estos son los campos, código, nombre, dirección, saludo, y los registros son estos que tenemos acá. Por ejemplo, el código es 1070-007 de María de Los Ángeles Lázaro, y obsérvese que ella vive en Antiguo Cucatlán y este es un saludo que le vamos a dar. Ya lo vamos a personalizar, o sea que esta información va a estar incorporada dentro de los documentos. Lo mismo lo podemos tener la base de datos en Word, solo que la observación, y eso es lo mismo para la extracción de los datos que lo podemos hacer desde Excel o desde Word, los datos deben de estar claramente definidos, no tiene que haber nada como dato adicional, porque si no, a la hora de estar reconociéndolo por Word, no lo va a reconocer como que es una base de datos. Observe que la base de datos siempre va a contener la misma característica, se va a hacer campos y registros. Entonces observe que aquí tenemos uno con datos, con una lista de datos. Tenemos la misma lista de datos en Word y en la misma lista de datos en Excel. Y de los dos lo podemos extraer. También nosotros lo podemos crear, ¿verdad? Pero esto, la creación es un poco más larga, ¿verdad? Pero de igual manera también puede usted generarla desde Word hacia una base de datos de Access. Entonces, voy ahorita a precisamente a mostrarles cuál es el documento base o el documento principal. Entonces, le voy a hacer acá para que lo puedan ustedes visualizar. Entonces tengo este documento. Y aquí lo vamos a personalizar. Ahora estamos en 14 de agosto. Entonces ahora voy a redactarla. Agosto 2023. Y observe que ya está dentro del ejemplo precisamente qué es lo que vamos a sustituir. Y en este caso lo voy a dejar de esta manera porque precisamente acá, ¿cómo le podríamos llamar a este campo? Entonces, nosotros le vamos a llamar nombre, el campo nombre. Luego tiene un espacio, un guión, y luego tiene el código. Y en este caso aquí, la dirección. Entonces observe que eso que yo estoy haciendo y aquí el saludo, ¿verdad? El saludo que le voy a brindar. Entonces observe que todo esto que está acá, es la información ya editada, ¿verdad? Y lo que se va a generar ahorita es precisamente lo que yo he hecho, es decir, bueno, yo quiero que los campos aparezcan dentro de mi carta en esta ubicación en particular. Entonces uno me dirá, bueno, mire, yo en general, si yo tengo una lista de datos, así como me la mostraron, yo voy a hacer la misma carta y le voy a poner el nombre, el código, la dirección y el saludo. Entonces,
creo que va a ser un poco más rápido, ¿verdad? ¿O cómo ustedes lo resolverían? Entonces, acuérdese que la base de datos puede ser de diferentes, puede ser doc, XLS, IMDB o MDBX, etcétera. Entonces, obsérvese que como lo que yo tengo que hacer es combinar, voy a mostrar los documentos, la carta con, en este caso primero lo vamos a ver con la base de datos de Word, tal y como la vemos acá. Entonces hay que combinar estos dos documentos para hacer un tercer documento. ¿Cómo lo haría usted ahorita? ¿Ya han aplicado la herramienta de correspondencia o no la han aplicado? Sí, adelante. Javier. Ok. Algunos la han aplicado, otros no. Pero comúnmente algunos me dicen que ellos lo que harían es copiar la misma carta, que observe que solamente es una página, la misma carta 4 veces y luego pegarle los datos acá. Entonces, solo imagínense ahorita, son para 4, no habría ningún problema, no me tardaría mucho. Pero imagínense, son para 5,000 personas, ¿cuánto se tardaría? Entonces, si nosotros generamos, precisamente tenemos el documento A, el documento principal, y el documento B, el documento origen o los destinatarios a quienes van a ir dirigida, observe que podemos mezclarla. Entonces, si se ha dado cuenta, yo aquí he colocado el nombre en donde deseo que vayan estos campos. Y obsérvese que era lo que decíamos. Cuando nosotros hacemos la combinación, aplicamos la correspondencia, precisamente él aduce que todos los encabezados de esa tablita son campos y precisamente los reconoce como mayor, mayor y menor, menor. Lo que yo he puesto es una referencia en donde quiero venir y ubicar esos campos, ¿verdad? Pero usted lo puede ubicar en otra parte donde se le ocurra y agregándole otros elementos importantes, pero la base siempre va a ser la misma. Entonces observe que aquí vamos ahorita a hacer la mezcla de las dos para generar un tercer documento. Si se llega a la hora de cierre y se quieren retirar, no hay ningún problema. De todas formas, la grabación va a estar colgada, ¿verdad? Así como se han colgado las demás. Entonces observe que ahora que voy a aplicar la herramienta, se va a dar cuenta que los encabezados van a aparecer de la siguiente manera. Voy a adaptarla ya a la carta y voy a poner aquí correspondencia, que es la herramienta como tal. Y obsérvese que hay varias formas de hacerla, pero la que yo recomendaría es la que está tutoriada con un asistente paso a paso. Pero si usted la quiere hacer manual, puede hacer. Yo la voy a hacer tutoriada porque precisamente es más sencillo para mí irles indicando el dato en particular. En primer lugar, dice, seleccione el tipo de documento. ¿Qué voy a hacer yo? El tipo de documento está trabajando en carta, mensaje, sobre, etiqueta o lista de direcciones. Estoy trabajando en cartas. Entonces, por defecto es carta, pero si usted quiere cambiarla, lo puede cambiar, pero por defecto es cartas. Estoy haciendo una carta. Si, por ejemplo, yo voy a tener un recibo, vea, en donde voy a tener los montos que deben de pagar, la multa, la mora, si existen, entonces también lo podemos adaptar. Si, por ejemplo, yo tengo que mandar el registro de notas, de las calificaciones, y hablando de eso, recuerden que ayer como ayer se cerró la fecha de revisión, ayer mismo ya les actualicé sus notas conforme lo que se ha modificado. Y sobre el cambio de unas preguntas que estaban malas, no sé si eran varias o una, pero en todo caso, eso lo hace el licenciado Mequilla y yo las registro, sus notas en el caso del grupo. En el caso de aquellos que la respuesta la tenían buena y le bajaba,
les tuve que dejar la misma nota porque precisamente ya había sido pública su nota original. Entonces no le resté, sino que le mantuve la misma nota. Y a los que sí le cambió por haber modificado esa respuesta y se les incrementó, entonces ahí les cambié. Prácticamente a todos les cambió hacia arriba y a algunos que otros les cambiaba hacia abajo, pero a los que les cambiaba hacia abajo les mantuve la nota anterior, ¿verdad? Para que eso les quede claro. Entonces, obsérvese que ese es el paso 1. Voy al paso 2. Dice que debo de seleccionar el documento inicial y el documento puede ser un documento actual, utilizar una plantilla que yo ya he creado por ahí o el documento existente. En todo caso, utilizar el documento actual porque yo ya lo tengo, ya lo estoy editando. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo poner, vaya, mi nombre, ya le estoy personalizando y le voy a poner aquí, vaya, le voy a poner coordinador. Entonces, como una invitación, vean. Este documento es el que yo voy a mezclar y el que yo voy a combinar. El siguiente paso es seleccionar la base de datos y aquí es donde les decía, hay 3 orígenes. La puedo hacer desde Word, desde Excel o crearla, que en este caso es en una base de datos, perdón, de Access. Entonces voy a utilizar una existente y voy a ir a la opción de examinar. En ese caso yo tengo que venir y seleccionar la ubicación donde yo tengo el documento. Creo que la tengo acá. Vamos a ver. Correspondencia, comisión de correspondencia. Y de aquí voy a seleccionar el documento donde yo tengo mi base de datos, que le he denominado BDC. Primero lo voy a hacer desde el de Word, les decía. Y observe que él reconoce los campos, los orígenes de datos, y aquí están los campos que reconoció, que son 4: nombre, código, dirección y saludo. Entonces, precisamente, esos son todos. Si yo no quisiera alguno de ellos que formaran parte de mi lista, simplemente lo quito, el chequecito. O si ya tengo algún criterio en general o los quiero ordenar, los puedo ordenar, ¿verdad? Y aquí puedo venir el criterio de orden, digo por código. Quiero que me aparezcan por código. Y luego que me aparezca por nombre. Aceptar y él ya me lo ordena, ¿verdad? Observe que ya está ordenado por el código, ¿verdad? Y luego por el nombre, que es el segundo criterio. Entonces también puedo venir y filtrar, indicarle qué campos quiero o en base a qué criterios son los que yo quiero filtrarlos, ¿verdad? Usted sabe que esos criterios deben de ser con ciertas condiciones. Entonces, pero yo no, yo lo quiero para todos. Entonces aquí, obsérvese que ya él identifica la ubicación y ya prácticamente copia esos datos. Voy al siguiente paso y ahora es que yo identifique qué elementos son los que voy a incorporar y a dónde. En cada campo, aquí es una referencia que yo he puesto y acá, obsérvese, más elementos, me voy aquí. Tenemos bloque de direcciones, línea de saludo, franqueo y le voy a poner más elementos. Entonces, obsérvese que aquí voy a incorporar a todos los campos o solo uno, ¿vea? En particular, puedo ir uno por uno con doble clic, ¿verdad? Obsérvese que si yo quiero que, por ejemplo, aparezca aquí directamente, me voy a más elementos y le pongo código. Y obsérvese que ahora ya se identifica que es automático, ¿verdad? Si, por ejemplo, quiero que el nombre aparezca acá, selecciono el nombre. Me voy, para no ocupar solo esto, puedo venir aquí y seleccionar, insertar campos y aquí puedo venir nombre, ¿verdad? Y aquí dirección. Entonces, puede hacerlo de diferente manera, ¿ve? Y aquí el saludo, que es todos los elementos. En este caso voy a ocupar todos los elementos, pero puede ser que no ocupe todos, que no ocupe algún elemento en particular. Entonces, observe que ya teniendo esto,
aquí en la inserción o la asignación de campos, puedo venir y seleccionar siguiente. Y observe que esta es una vista preliminar de todos los campos que se van a ver reflejados. Y ahí ya están personalizados. Entonces, esa es como la lista que va a salir, que se va a extraer. Y luego, pues si hay algún error, pues aquí lo corrijo. Por ejemplo, ¿qué error es el que he cometido? He puesto 2 veces 2 puntos. Ya lo trae el campo, entonces de allí ya lo elimino. Entonces usted puede venir y editar. Igual esto, ¿verdad? Si usted quiere ponerle un tamaño de letra distinta, un color de letra distinto, también lo puede hacer. O sea, puede venir y editarlo como tal y ya le va a aparecer así. Entonces, observe que obviamente estos son todos los registros y el siguiente paso, que es el 6, es editarlas. Puedo imprimirla, ¿verdad? O puedo venir y editar las cartas. La recomiendo ocupar editar las cartas en caso de no tener impresora y convertirlas a PDF y luego imprimirlas en otro lugar. Entonces, y observe que acá puedo hacerlos todos, registro actual, únicamente ese, o desde un registro en particular a otro. Entonces yo lo voy a hacer todos porque la idea es precisamente que ustedes visualicen que pueden venir y se han creado las cartas. Precisamente se ha creado del documento que hemos dicho. Teníamos A, teníamos B y se creó un documento C. Y este documento es A, el documento principal, B, la lista de destinatarios y C, los dos combinados en uno solo. Y obviamente todo esto debo de guardarlo como tal, ¿verdad? Entonces, voy a guardar este ya lo tengo guardado, solo lo he utilizado y tengo que guardar este. Por defecto, él le asigna cartas 1, cuando la misma herramienta se lo asigna, ¿verdad? Pero acá lo voy a guardar y le voy a poner documento C, documento generado y guardar. Y obsérvese que ya tengo todos los documentos en general. ¿Sé guardar los cambios? Sí, lo voy a guardar. Bye. Entonces ya tengo los documentos guardados y ahora voy a volver a aperturar el documento en la carta, ¿verdad? La carta que he editado. Obsérvese que cuando yo cargo, me va a cargar esto, lo que significa que he hecho un enlace, ¿verdad? Yo le voy a poner que no, porque ahora lo voy a generar a partir de un documento de Excel, ya no de Word, sino que de Excel. Entonces, obviamente, lo voy a hacer bajo la misma de guiado. Y ahora esto está bien, el documento actual y aquí voy a examinar. Y entonces en el examen voy a ir y poner la lista de Excel. Y observe que aquí voy a seleccionar una de las dos hojas. Voy a seleccionar listado, que ahí es donde tengo el listado. Y obsérvese que de aquí en adelante el paso es el mismo, solamente que el origen es distinto. Ahora es una base de datos de Excel. Aceptar y obsérvese que como ya lo había generado, ya había insertado los pasos, son los mismos. Ya está la dirección de la base. Aquí voy agregando los documentos, perdón, los campos para el documento, ¿verdad? Si por ejemplo quiero saludo y aquí puedo poner acá otra vez, por ejemplo, otra vez voy a poner nombre, ¿verdad? Yo lo puedo repetir las veces que yo lo considere necesario. Entonces ahora le voy a agregar eso para que vean la diferencia. Y es María de los Ángeles Lázaro Martínez, que querida amiga. Nos encontramos y ahí está. Lo que estoy haciendo es una campaña, ¿verdad? Y por eso observe que ya lo personalicé y ahí estamos con ese dato. Ahora completamos, editamos las cartas y observe que todo lo demás es lo mismo, ¿verdad? Y ya tenemos el documento, ya lo podemos guardar, ¿verdad?
El último, o la última forma de hacerla es editar la lista, ¿verdad? En todo caso, si se recuerda, en el paso 3, aquí dice, bueno, aquí está el de Excel, el origen de Excel, y ahora estaría el destinatario, seleccionar o editar los destinatarios, ¿verdad? Entonces, observe que voy a crearlos, perdón, los pasos anteriores. Observe que dice cómo desea configurarlo o utilizar el documento actual. En el tercer paso, entonces sería utilizar una lista existente, seleccionar de los contactos de Outlook o escribir una lista nueva. Y yo voy a escribir una lista nueva. Y observe que aquí él genera campos. Entonces yo puedo venir y le puedo dar una nueva entrada o en este caso eliminar entrada, ¿verdad? Como no tengo nada, no me va a eliminar nada, pero la entrada es el registro. Actualmente el registro trae estos registros por defecto, pero nosotros podemos personalizar los registros. Y en este caso voy a ocupar campos específicos. Por ejemplo, nombre, bueno, el código. Si se fija código postal dice aquí. No dice código como tal, sino que dice código. Entonces lo voy a utilizar código, cambiar nombre y le voy a poner código para que quede igual que el otro, ¿verdad? Código. Ese es el que voy a ocupar. En este caso, provincia lo voy a eliminar. Ciudad lo voy a eliminar. Estos otros dos con este campo también lo voy a eliminar. La idea es que usted lo personalice como tal. Entonces, observe que ya me va quedando los campos que yo voy a ocupar, nombre, código, y por aquí le puedo poner dirección, aunque aquí hay una de correo electrónico, pero igual, le puedo cambiar y ponerle solo dirección. Y a uno de estos agregar uno nuevo y ponerle saludos para generar la carta. Aceptar y observe que esto lo puedo eliminar, eliminar y eliminar. Y ya tenemos ahí los 4. Podemos venir y cambiar el orden, por ejemplo, código que sea subir, nombre está bien, saludo bajar y ya tenemos el orden actual. Y entonces ahora comenzamos a rellenar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le voy a poner BB12015 o 012 y le voy a poner el nombre Luis y aquí le voy a poner y aquí saludo estimado. Ok, y aquí le vamos a poner en el mismo le voy a poner aquí, o bueno, le voy a crear quizás un nuevo, agregar uno nuevo y le voy a poner apellido, solo para que ustedes vean que puedo venir y crear y lo voy a bajar. Y en este caso aceptar y aquí le voy a poner barrera. Aceptar y le voy a agregar otro registro. Y le voy a poner aquí un código y aquí ahí está. Y así van a ser, voy a ir creando, ahí metiendo más. Me va a pedir que lo almacene, yo lo voy a almacenar donde yo tengo guardado todo lo demás y aquí le voy a poner un nombre, ¿verdad? Que sería la VDC en Access. Guardar. Y ya la guardé. Y observe que aceptar. Ya tengo mi base de datos y en este caso, vea, obviamente voy a ir a ubicar
los datos, lo voy a ubicar acá en ese dato y se va a dar cuenta cómo va a quedar. Aquí sería de asignar, aquí me puedo ir siguiente, ¿verdad? Más elementos y aquí van a salir todos los elementos. Entonces observe, ahí va a salir el código, espacio, le voy a, bueno, lo voy a agregar todos y luego solo lo voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí código, guioncito, y aquí le voy a poner, como es el destinatario, ¿verdad? Le voy a poner completo, la dirección y acá el saludo. Y ahora que en saludo lo voy a personalizar también y solo le voy a poner el apellido. Y aquí le voy a poner, voy a copiar este campo o lo inserto, ¿verdad? Y ahí ya lo copio. Y ahí estaría la carta. Entonces observe que el siguiente paso es la vista preliminar, el nombre y observe que dice, estimada ingeniera Barrera. Y el otro dice, estimada ingeniera Santos. Entonces ya la personalizo sin necesidad de que yo esté editando tantas cosas, vean. El siguiente paso es editar las cartas y la envío a todos. Y ahí ya están las dos cartas, vean, generadas. ¿Entendido entonces este caso? Para los que lograron alguna duda. Obviamente recuerde que todo lo va a guardar, ¿verdad? Siempre las cartas, la combinación, lo guarda y también lo puede crear, ¿verdad? Ahí estaríamos completando ya la unidad de Word, ¿verdad? Para el siguiente tema, comenzar con Excel. Si ya no hay más consultas, nos quedamos acá. Pasen un feliz día. Muchas gracias, ingeniero. Feliz día. Ok, feliz día, un gusto. Cuídense. Feliz día, muchísimas gracias. Ok, feliz día.